Romanos capítulo 2, vea tu Biblia por favor, me quedo contigo. Romanos capítulo 2, por favor. Hoy vamos a empezar con el capítulo 2. Estamos en esta iglesia enseñando la carta a los Romanos capítulo por capítulo, verso por verso. Creemos en la predicación expositiva de la palabra, aunque no es el único método de interpretar la escritura. Vamos a darle lectura rápidamente, son 15 versículos, pero no pretendo predicar los 15 porque es un texto largo y quisiera repartirlo en 2 sesiones o en 2 secciones. Acompáñame, por favor. Capítulo 2, de acuerdo a la escritura y a la palabra y a la traducción que yo tengo, dice de la siguiente manera: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Sé que es un texto largo, hay un montón de cosas que pudiéramos y que vamos a tratar de descubrir a lo largo. Sin embargo, esta mañana solamente me voy a concentrar en los primeros 5 versículos del pasaje. Acompáñame a orar. Señor, abrimos tu palabra pidiéndote que nos guíes. Háblanos, que nos escondamos en la verdad de la Escritura y nos enseñes lo que tú quieres que aprendamos y pongamos en práctica en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Ok, titulé esta mañana la imparcialidad de Dios. La imparcialidad de Dios para el que juzga a los otros. Ok. Si tú has venido acompañándome, hemos predicado en 6 sesiones, en 6 prédicas el capítulo 1. Y hemos visto básicamente que el apóstol Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios, ¿verdad? Para todo aquel que cree, para el judío y para el griego. Y una de las cosas que más debemos recalcar en toda esta tesis del apóstol Pablo, lo que él quiere que tú y yo entendamos, o que los primeros oyentes entendieran, es que Dios no es alguien imparcial. Más bien es imparcial, corrijo. Dios es imparcial, no parcial. Es decir, ¿qué es la parcialidad? Tener partido por alguien, ¿verdad? Dios no tiene partido ni tiene los chiqueados. No sé, pero en muchas de las familias hay hijos favoritos, ¿o no? Los que dijeron sí son los que tienen problemas en su personalidad. A veces hay hijos favoritos, ¿o no? ¿Sí o no? Tú le preguntas a los que son hijos y dices, oye, ¿quién es el chiqueado de tu papá o de tu mamá? Y luego dicen, no, mi papá, y el papá dice, no, yo no tengo chiqueados, ¿seguro? Siempre hay un favorito en la casa, ¿o no? Los papás dicen, no, nunca. Yo como papá soy imparcial. Pregúntale a los hijos y decir, ay, papá. A veces nos inclinamos porque tenemos más afinidad con unos, pero los amamos igual. ¿Dios tendrá favoritos?
Dios será parcial. Aquí están mis chiquiados, los de Río de Gracia. Ajá, a ver, amén. Dios es imparcial. Dios no tiene favoritos. Como hijos no tiene favoritos. Aunque hay una excepción. Uno a veces se siente más contento cuando los hijos nos obedecen. Amén. Nos sentimos contentos. Claro que la obediencia es importante para la paternidad. Pero Dios es imparcial. Dios no puede ser parcial. Y vamos a hablar un poco de esta parte del carácter de Dios. Hay un ritmo en lo que Pablo nos va a enseñar en este capítulo 2 de una palabra que va a resaltar en toda esta parte que hemos leído. Es una palabra legal, importante, vital, que tú y yo podamos comprender. Y esta palabra netamente jurídica y forense, legalmente hablando, es la palabra juicio. ¿Ya te diste cuenta? Vamos a leer los primeros 3 versículos y vamos a ver lo que dice. Y hay un verbo, una palabrita que se repite. Ojo para los que están estudiando la Biblia. Cuando una palabra en un breve texto se repite es porque el autor o el escritor está queriendo llamar tu atención. Esa es una forma de interpretar la Biblia. Cuando nosotros queremos dar una orden o enseñar algo, ¿lo repites o no lo repites? ¿Quieres repetir el mensaje para que tu oyente le quede completamente claro, que no haya nada de duda, que pueda quedar con toda claridad el mensaje? Y a veces repetimos una orden a los hijos, le dijimos, ¿me entendiste? ¿Sí te quedó claro? Y los hijos por lo general dicen, sí, pero a veces no lo hacen o no lo hacemos. Sin embargo, fíjate lo que dicen los 3 primeros versículos. Por lo cual no tienes excusa, hombre, cualquiera que seas tú, que juzgas. Pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas la misma cosa. ¿Cuántas veces se repitió la palabra juzgar o justicia? ¿Cuántas? Entonces, Pablo va a decirnos un tema que es importante. Juicio. Repito. Juicio. Versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿escaparás del juicio de Dios? Si tú pusieras atención y subrayaras la palabra justicia y juicio, ¿cuántas veces aparece? Entonces, ¿de qué nos va a hablar Pablo? Juicio. Porque un verdadero juez, justo, valga la redundancia, debe de ser parcial o imparcial. Imparcial. Todos queremos justicia en momentos de nuestra vida. Y queremos que el juicio con que se nos vaya a juzgar sea imparcial. Porque a veces como hijos somos juzgados, en la casa o no. Y si el papá tiene favorito por uno o por otro, ¿tú crees que va a ser justo contigo? ¿Cuántas veces en la casa has dicho, no es que no es justo? Todo para el chiqueado, todo para él. No le puedes decir algo a mi hermano o mi hermana porque todo le hacen caso. ¿Y a mí? A mí nunca me hacen caso. Y empezamos con los traumas, ¿verdad? Yo ya lo superé. Y amo al más chiqueado de mi casa. No les digo quién es. Quique. Pero no queremos parcialidad en nuestras familias. Es notable, lastima. No podemos creer que Dios es parcial con alguien. Los judíos creían que ellos, por ser el pueblo de Dios, eran los chiquiadotes de Dios. Mis hijitos, queridos, hermosos. Vas a ver que Dios es imparcial. Número 1. Pablo nos va a llevar que hay un problema con los moralistas. Yo les dije, si tú me vienes siguiendo, que Pablo va a hablar de 3 tipos de personas que componen la humanidad en general. Número 1, los incrédulos, los paganos, los que vivimos, como decía un pastor amigo mío, yo crecí como chivito. Ay, no más. Ay, yo crecí así sin saber nada. ¿Cuántos crecieron como chivitos? No como las chivas, como chivitos. Que no te enseñaron muchas cosas de Dios ni de Dios no. ¿A ustedes sí? A lo mejor sí, que bueno. Pero yo fui medio pagano, bueno, no, pagano y medio. No, Dios no pintaba en mi vida. Entonces Pablo habla de ese tipo de personas, ¿verdad? Que Dios no pinte en tu vida,
que eres religioso de alguna manera porque pues se va a ver unos 15 años, pues entonces si vas, o una boda, o ese tipo de celebraciones. Entonces Pablo va a hablar de esos, luego va a hablar de los moralistas, que es lo que nos va a tocar hoy ver un poco. Y luego hablar de los judíos. Yo le dije, como tú no eres judío, tú caes o eras un moralista o eras un incrédulo. Y caeremos en algunas de las categorías. Tú te identificarás en cuál. Vamos a hablar hoy por qué Dios es imparcial. Porque si tú caíste en el grupo de los incrédulos, de donde Dios no pintaba en tu vida, posiblemente en un momento tú eras un hombre o una mujer moral, de los moralistas. Pablo va a llegar a una conclusión. ¿Cuál es el problema de los moralistas? No sé si has escuchado alguna vez que hay gente que pone la carreta adelante y el caballo atrás. ¿Has escuchado esa expresión? Es que tú pones la carreta por delante y el caballo atrás. ¿Va a funcionar? No funciona así. ¿Dónde va el caballo? ¿Por qué va el caballo adelante en la lógica? Porque el caballo va a tirar de la carreta. Esto es muy importante para poder entender el mensaje de Pablo. Mucha gente allá afuera o aquí dentro piensa que porque se porta bien y es moral, ya se ganó el favor de Dios. Repito, mucha gente piensa que porque se porta bien y no es como aquello, yo no soy como aquel, Yo sí soy moral, yo sí me porto bien. Pues ni la moralidad, va a decir Pablo, te va a servir. Si tú y yo estamos creyendo, porque somos gente moral, que no estoy diciendo que es malo, claro que somos morales, pero si yo estoy apelando a mi moralidad como el vehículo que me va a llevar a Dios, Pablo dice, estás mal. Pones la carreta por delante y el caballo por detrás. A los morales, los moralistas, si no es de apellido, porque aquí hay gente que se pida Morales, no es por el apellido, no es porque hacemos cosas, es porque si llegamos a tener una moralidad adecuada es porque el Espíritu Santo nos guía. Es lo que Pablo va a enseñar. Entonces vamos con el problema de los moralistas. Pablo llega, ¿cuál es el problema? Llega a la conclusión. Versículo número 1. Por lo cual no tienes. La palabra excusa es muy interesante en su original. ¿Has oído alguna vez la palabra apologética? ¿Quién nunca la ha escuchado? Levanten su mano para saber. ¿Quién sí le ha escuchado la apologética? ¿Qué es la apologética? Es el arte de defender una causa con argumentos sólidos. Los abogados deben de saber apologética. Bueno, Claudia no es abogada, pero dice que ella está en otra parte. ¿Has visto los juicios de Estados Unidos? Son juicios orales, ¿verdad? Donde está el juez, el fiscal, y luego están los abogados, están la parte inocente y la parte culpable. El fiscal va a traer todos los argumentos para enjuiciar o declarar inocente a alguien. ¿Se acuerda que hay un fiscal que presenta todos los cargos? Todos los cargos los va a presentar el fiscal. El abogado tendrá que esgrimir argumentos para poder defender al culpable. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vean esta imagen. Está el juez, ¿verdad? Luego está el fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Todo el cargo de pruebas para decir, esta persona es culpable. ¿Qué tiene que hacer el abogado? La apologética, ¿la qué? La defensa. Yo voy a defender al acusado. Y la palabra excusa es apologética, donde viene nuestra palabra. Y Pablo está diciendo, quien quiera que seas tú, no tienes defensa. ¿Es importante o no? Fíjense qué importante es lo que Pablo dice. Vayan al texto, por favor. ¿Cuál es el problema de los moralistas? Dice, nadie puede llegar un día delante del juicio diciendo, ¿yo me porté qué? ¿Yo me porté bien? No me defiendan, yo me defiendo solito. Yo te voy a demostrar, Dios, que con mi moralidad tú me debes de perdonar y darme las llaves de mi residencia celestial. Porque te voy a dar toda mi carga moral para que tú me des palomita. Dijo, cuidado. No son tampoco los moralistas, dice la Escritura. Por lo cual no tienes defensa, excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. ¿Qué quiere decir Pablo? Nadie se puede excusar delante de Dios, seas quien seas. Seas un incrédulo, un moralista o un judío. Nadie quien seas tú, dice, no vas a poder defenderte.
La razón es clásica o clara para mí. La razón es que cuando juzgamos, aquí la palabra juzgar tiene una connotación, más profunda, es condenar a otros. ¿Alguna vez has condenado a alguien? ¿Sí o no lo hemos hecho? No hemos condenado diciendo, no, la verdad está perdido, está muy mal. Y lo juzgamos duramente, ¿verdad que sí? Somos buenos para juzgar. Hay algo que se ha dicho que cuando tú señalas con el dedo a una persona, los otros tres apuntan ¿a quién? A ti. No es que no podamos emitir juicios de valor sobre las personas. Lo que sí es que antes de juzgar a otro, te tienes que juzgar a ti mismo. Y ese es el problema con los moralistas, que a veces nos damos aires de superioridad, juzgamos duramente a otros, pero a veces no vemos nuestro corazón. Y dijo, cuidado tú que condenas a otro, no vaya a ser que te condenes a ti mismo. Y hay otra palabra que se repitió básicamente en los 3 versículos, no solamente juicio y justicia. Hay un verbito ahí que es clave para poder entender cómo debemos evaluar realmente cuando emitimos un juicio de valor sobre las personas. Y lo voy a ver en el 1 versículo, por lo cual no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro te condenas. Y está la razón, porque tú que juzgas, ¿qué? Aquí está la clave. Tú estás juzgando a otros, ¿verdad? Con un aire de moralidad. Pero lo que tú haces en secreto, ¿no te encontrarás practicando las mismas cosas que condenas? ¿No será que necesitas hacer una autoevaluación, dice Pablo, que estás siendo muy duro con la gente y tú practicas lo mismo? Y practicar se repite en los siguientes 3 versículos. No es que no juzguemos. El problema es cómo está tu vida. Si tienes la careta de moral, pero tú mismo estás practicando las mismas cosas. Hay algo en psicología que se llama proyección, ¿verdad? Aquí hay una psicóloga. ¿Qué es que le decimos? Ay, se proyectó. ¿Qué es eso de se proyectó? Eso que tanto criticas del otro, tú lo estás haciendo. Hay un dicho entre los psicólogos, bueno, en mi generación así decían los psicólogos, para aterrizar la proyección. ¿Qué odio tanto de ti que te pareces tanto a mí? Así decían, que la proyección es, ¿qué odio tanto de ti que te pareces tanto a mí? A veces lo que más odias de la otra persona, lo estás haciendo tú. Es lo que los psicólogos llaman proyección. Se están proyectando. Sus debilidades las ven muy claras ¿en quién? En los otros, pero no alcanzan a verlos en nosotros mismos. Dice, te estás proyectando. Que odio tanto de ti que te pareces tanto a mí. Una vez conocí a uno de los que se convirtió en mis mejores amigos. Lo conocí y me caía muy mal. Y vivía siendo cristiano. Todavía no era pastor. Pero ya era cristiano de años. Y yo lo veía y decía, híjole, nomás de verlo. Y yo tenía cierto cargo de autoridad en la empresa. Dije, conde, me toque. Que me lo echen. Que pase por mí. Dije, Señor, justicia. Yo lo voy a aplacar. Porque se me hacía que era de una personalidad medio pedante. Y luego supe que a los Vázquez tenemos un defecto. Bueno, más evidente que los otros. Que a veces caemos mal a la gente. Yo sé que no les caigo mal. Pero luego es que ustedes, dice, cuando los vemos, caen mal. Dije, oh, ¿yo? Si yo soy de buena gente. Porque los Vázquez tienden a tener cara, ¿o no? Mis hermanos son mal encarados. Yo no. Pero somos gestudos nosotros y caemos a atender. Y cuando yo vi cómo era él, siempre entraba, se llama Paco. No sé si está escuchando el mensaje, Paco de la Rosa.
entraba siempre con una que decía, qué mal me cae. Y cuando supe que nosotros caíamos, me dije, híjole, ya entendí, por eso me cae mal, porque soy parecido a él. Entonces, Pablo está diciendo, mira, tú que juzgas a otros, primero, júzgate a ti mismo, porque no tienes excusa. No vas a poder presentar un argumento un día delante de Dios. Nadie puede decir, yo no. Entonces Pablo dice primeramente, rápido, Pablo llega a la conclusión, nadie se puede excusar delante de Dios. Los moralistas también a veces practican en escondido las mismas cosas. Les recuerda lo anterior en el versículo 2 rápidamente para ir caminando. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que, repito, practican las mismas cosas. ¿Cuáles mismas cosas? ¿Se acuerdan la entrega anterior? ¿Cuántas cosas practica la humanidad? Soberbia, orgullo, esas cosas que Pablo dio una lista de 21 cualidades negativas. ¿Sí estuviste conmigo? Revisa las 21 cualidades, dijo. Los moralistas, según ellos, no, pero también practican lo mismo, ¿eh? También practican codicia, envidia, todas esas 21 cualidades negativas que tuviste. Él hace referencia, dice, los incrédulos la practican y también los moralistas. Lo que pasa es que nosotros somos hipócritas a veces, dice Pablo, los moralistas. Entonces, el juicio de Dios es para los que practican, repito, para los que practican lo que él anteriormente describió. 3 veces Pablo hace énfasis en el versículo 1, 2 y 3 del verbo practicar. De esta manera, el que practica se expone al juicio de Dios. Aquí hay una pregunta de reflexión, número 3 en el punto 1, rápidamente. Versículo 3, y es una pregunta, que necesita ser respondida ya. ¿Qué dice el versículo 3? De la siguiente manera, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿Piensas que vas a escapar? ¿Cuál es la respuesta? No vas a escapar. No vamos a escapar del justo juicio de Dios. Si estamos confiando en nuestra religiosidad y en nuestra moral, estamos equivocándonos. Porque a veces juzgamos duramente a los demás y hacemos lo mismo. Quiero ahorita decir algo que creo que te va a ayudar a entender qué es juzgar. Aquí la palabra no es juzgar, es condenar. Es decir, eres duro con la gente. Mira cómo hace, mira, ¿ya viste cómo está haciendo? Tú estás condenando. ¿A quién le toca la condena? ¿A ti o a Dios? A Dios. Tu responsabilidad es, si algo que está mal, denunciarlo. Sin embargo, dijo Jesús, si quieres sacar la paja del ojo ajeno, quita tu viga. Y entonces emite juicio. La idea es que reflexiones sobre tu vida. Hay cosas que solamente tú sabes, que se hacen en secreto y que a veces vemos como pecados tolerantes. Me puedo permitir este pecadillo. Pero ¿sabes quién lo ve? Dios lo ve. Cuidado. Entonces, cuidado al juzgar o al condenar a otros. Y aquí la idea, ¿piensas que vas a escapar? No. Jesús advirtió contra la condena en el Sermón del Monte. No juzguen o no condenen para que también ustedes no sean condenados. La sentencia de Dios es según los hechos. Dios va a juzgar hechos. El juicio no tendrá la importancia, la nacionalidad, ni privilegios, sino hechos. ¿Verdad? Hechos. Y miren, cuando juzgamos, caemos en juicio, vamos a ser condenados y va a tener un castigo correspondiente a la culpabilidad. Repito, cuando juzgamos o condenamos, caemos en juicio nosotros, también vamos a ser condenados y con el castigo correspondiente de nuestra culpabilidad. Y uno de los ejemplos más claros, rápidamente, es el rey David. Segundo de Samuel, capítulo 12, no lo busques, voy a parafrasear rápidamente. ¿Quién se acuerda de ese capítulo? Viene David, como dijo que él tuvo su aventura. Dijo un pastor, ¿cuál aventura? Se llama adulterio. Cuando dice alguien, es que tuvo su aventura, dijo, cuando me dicen que tuvo su aventura, pienso que anda en el safari con un cuchillo entre los dientes cazando un hipopótamo. Cayó en adulterio. No han dicho, es que tuvo una aventura. No, es adulterio. Cuando David adulteró, vino el profeta Natán. ¿Se acuerdan de ese episodio segundo de Samuel? Y le cuenta una pequeña parábola. Mira, rey David, había un pobre hombre que nomás tenía una ovejita bonita, chica, la quería y la amaba y la cuidaba tanto. Pero vino otro hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas vacas, y tuvo un invitado. Y lo invitó a comer. Y en lugar de matar o de ofrecer una de sus corderitas, ¿qué hizo? Se la quitó al pobre hombre que solamente tenía una corderita que amaba y cuidaba mucho. Y se la quitó. ¿Y qué dijo David? No, juicio.
¿Qué se le hace? Que lo maten, que lo exterminen. ¿Qué crees, David? Que ese eres tú. Y ahora, David, porque has sido tan ligero en enjuiciar, la espada no saldrá de tu casa. De tu casa, David. Y vas a pagar las consecuencias. Cuidado, mis hermanos. No estoy diciendo que no emitamos juicios de valor, pero cuidado con condenar. ¿Ya viste al hermano lo que sube en redes sociales? ¿No le da vergüenza? Y todavía comparte las historias. No estoy diciendo que esté bien. ¿Tú qué juzgas? ¿No te has visto a ti? Quizás no sube las historias, pero ¿qué tal las historias que ves en el Netflix? Ah, no, yo me tapo los ojos en las escenas, eso. Cámbiale. O traes tu protector de pantalla oscuro para que no vean. Me estoy proyectando, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Cuidado. ¿Verdad que somos ligeros? Nomás 2, 3 me asienten. Sí. Número 2. ¿Tú qué juzgas? ¿Te condenas? A ti mismo. Dijo, y no vas a tener escapatoria ni excusa. Piensa en David. 2. La alternativa para todo hombre. Versículo 4. Cuidado con ser un moralista empedernido. No es que no seamos morales. Si vamos a ser morales, más adelante lo vamos a ver. Y de apellido, tú vas a tener doble amigo. Moral de apellido y ser morales. ¿Si ocupamos ser morales como cristianos? Claro, pero no vamos a estar por delante en la carreta y el caballo atrás, ¿verdad? Es al revés. Vamos a dejar ser guiados por Dios para que nuestra vida pueda caminar. ¿Están de acuerdo conmigo? Nadie puede llegar a ser un hombre o mujer moral si Dios no está en su corazón. Para evaluar correctamente la vida, y Pablo lo va a decir con mucha claridad. Número 2, la alternativa para todo hombre, 2:4, dice la Escritura rápidamente, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pablo te dice, la alternativa para todo hombre es considera la inmensa riqueza de Dios, en el punto 2 de tus hojas. No menosprecies las riquezas de Dios. Pablo te dice, no menosprecies, no seas indiferente, no hagas un desdén. Su riqueza se muestra en 3 cualidades que dice muy claro. 3 cualidades, su bondad. ¿Dios es bueno? ¿Crees que Dios es bueno? ¿O es un tipo aburrido en su espacio celestial que nada más anda viendo a ver quién va a castigar? Dios es bueno. Todo don perfecto, dice la carta de Santiago, ¿verdad? Todo don o regalo perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto. Dios tiene buenos regalos, para nosotros. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Hay claridad en Dios. Dios es bueno, siempre es bueno. ¿Hoy salió el sol? Para todos salió. ¿Te portaste bien o te portaste mal? El sol salió. A lo mejor hoy vas a comer. ¿Quién no va a comer hoy? Para regalarle una marinita de allá. ¿Ya no hay? Bueno, unas barritas del Oxxo. ¿Vas a comer a lo mejor hoy? ¿Tienes alguien a tu lado hoy? ¿Familia? ¿Hijos? ¿Quién no tiene trabajo hoy para orar por él? De veras. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes dónde dormir? ¿Agua caliente? ¿No? Combustibles, antes ya no se venden. ¿Cuántas cosas tenemos? Y a veces no las vemos. ¿Dios es bueno? Siempre, Dios es bueno, dice. Su bondad es dar algo con un gesto no solo de amabilidad, sino disposición de hacer el bien. Dios siempre está dispuesto a hacernos el bien. Dice, no solamente su bondad, dice, o tienes en poco las riquezas, Dios es bueno. 2, no solo es bueno, es que es tolerante. ¿Qué es tolerante? Retrasar el juicio y castigo que te mereces. Cuando a veces uno se porta mal, ¿qué dicen los papás? ¿No me colmes? La paciencia. ¿Ya te dije?
Una vez. Y el hijo que dice, no hace nada. Segunda llamada. ¿Ya te lo advertí? 2 veces. Y luego dicen los papás, ¿la tercera? Es la vencida. Pero luego haces los 3, los 4 y no le das, el vencido eres tú. ¿Es tolerante a veces? ¿Los papás somos tolerantes? Pero un día los hijos acabamos con la paciencia, con la tolerancia. Dijo el papá, no más. Tolerancia es retrasar el juicio y castigo que nos merecemos. ¿Tú crees que la humanidad merece castigo y juicio? Sí la merece. Ya vimos por qué la merece en el capítulo 1, ¿o no? Dice, Dios sigue siendo tolerante. No es lo mismo tolerante que paciente, de acuerdo, si no Pablo no hubiera hecho otra cualidad. ¿Qué es la paciencia? De acuerdo a la interpretación, no es solamente tener resistencia, mostrando paciencia ante situaciones difíciles, insultos, sino aquí significa interrumpir. Se usaba especialmente para indicar la interrupción de hostilidades en el sentido de una tregua o armisticio, es decir, Dios ha suspendido su castigo al pecador, pero este castigo queda pendiente. Una de las cosas que más me daban miedo a mí cuando yo era niño es que mi papá llegara de viaje. Nunca estaba, pero cuando llegaba, me alegraba, pero a la vez me ponía, ya llegó. Y cuidado que mi papá te dijera, por ahí tenemos un pollito que comernos. Y no era del pechugón ni del pollo feliz. Cuando el señor Vázquez decía, aquí hay un pollito, eso se convertía no en un pollito, en un guajolote. Porque mi mamá nunca nos tapó nada de lo que hicimos. Mi mamá vivió casi siempre sola. Y el señor nomás venía a impartir justicia y juicio. Y mi papá era muy duro. Yo le tenía miedo. Porque a veces pensé yo pensaba, no, nunca está. Y nomás cuando está es para darnos bien duro. Pero un día voy a crecer, dije. Y se las va a ver conmigo. Así pensaba yo. ¿Y qué creen? Se murió. Y nunca pude hablar con ella, jamás, de decirle todo lo que Dios podía haber hecho en mi vida o hizo en nuestra vida. Pero Dios no es un Dios como los padres humanos. Él no es así. Pero va a emitir un juicio, mis amados amigos y hermanos. Y Él está retrasando, esa es su paciencia, pero lo va a hacer. Hay solo 2 alternativas: o aceptas su regalo y confías en Jesús, creyendo que Él murió en tu lugar y pagó completamente tu culpa, o al final pagas la condenación eterna en el infierno. Repito, y escúchame lo que te voy a decir, esto no es un juego. O hay solo 2 alternativas: o confías en tu justicia y moralidad, o aceptas el regalo y confías en Jesús, de que Él murió en tu lugar y pagó completamente tu culpa y mi culpa, o al final paga las consecuencias eternas en el infierno. Porque dice la Escritura, Mateo 13, 49 y 50, en palabras de Jesús, así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No lo digo yo, lo dice Jesucristo mismo. Esta triada, estas 3 cualidades, bondad, tolerancia y paciencia, Pablo describe que son una guía, es decir, una fuerza que nos guía y que guía al hombre para accionar de manera correcta. El propósito de bondad, tolerancia y paciencia es llevarnos a una sola cosa. Y dice la Escritura, porque su bondad, tolerancia y paciencia son tu guía, el camino que te lleva a una parte importante, al arrepentimiento. Si Dios no ha efectuado juicio, si Dios es bueno, si Dios es paciente y tolerante y no ha traído juicio, es para que tú y yo nos arrepintamos y la gente allá afuera. La palabra que nunca se predica es arrepentimiento, ¿qué es arrepentirse? Muchas veces yo me porté muy mal, la verdad, sí, no fui buena persona, pero a veces me sentía tan mal que decía, ya no lo voy a ¿qué? No, ya no. De aquí para adelante ya no me porto mal, ya no. ¿Qué creen? Que sí. Eso era remordimiento.
lo que llamamos la cruda moral. ¿Alguien ha tenido una cruda moral? De las otras, ojalá y nunca. Híjole, confiésenselo. ¿Pero qué es la cruda moral? Te sientes mal por un momento, pero luego se te olvida y al otro día, ¿qué dices? De nuevo. Total, ¿qué tanto? Tantito. No es ese el arrepentimiento, ese es remordimiento moral, eso es ser moralista. Y luego te das cuenta que ni eso puedes. El arrepentimiento, la palabra es de una orden militar. Y me encanta, es unas palabras en griego favoritas mías, que no soy un erudito del griego, pero me encanta, es metanoia. Pues qué interesante. Es decir, soldado, media vuelta, y de ir caminando para allá es, ahora camina para allá. Cambio de pensamiento, de sentimiento, de actitud y de comportamiento. El arrepentimiento no es arrepentimiento si no hay cambio de conducta, mis hermanos. El soldado que camina para allá recibe la orden y ahora camina para el otro lado, pero camina, no se queda ahí. Eso no es arrepentimiento. Es un cambio y dice que su bondad, tolerancia y paciencia te quieren guiar ¿a qué? A que cambies tu manera de sentir, pensar y de ser y te comportes como un hijo de Dios. Eso es arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, no te dejes engañar, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Mateo capítulo 7, ¿no expulsamos demonios? ¿No hicimos milagros? ¿No prediqué hasta la Biblia en Río de Gracia? Y Dios te va a decir, yo no te conozco. Eres un hacedor de maldad. Ahí va. Está duro, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor. Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Mi frase favorita, no es cómo empiezas, es cómo terminas. No es cómo empiezas, es cómo terminas. Pero debe de haber hechos reales que se puedan ver. Termino, 5, el problema, 2:5. ¿Cuál es el problema según Pablo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el problema? Pablo llega a una conclusión, ya vimos, ¿verdad? Nadie se puede defender. ¿Cuál es la alternativa? La bondad, paciencia y tolerancia de Dios. Pero hay un problema. Y el problema está en el versículo 5. Pero por causa de tu terquedad. ¿Eres terco? ¿Soy terco? ¿Qué es terco? Necio corazón. ¿Cuál es el animal más terco? ¿La mula o el burro? Esos son los animales más tercos. De los equinos son los más... La mula y el burro. ¿Quién ha tenido un burro alguna vez? ¿No? Ni yo. ¿Una mula? ¿De dónde sale la mula? De una cruza, ¿verdad? Entre caballo y una burra, o un burro o una yegua. Y sale la mula. ¿Y sabes que son estériles? ¿No se pueden reproducir? Pero los burros, ¿qué están? ¿Qué tal los burros? Los burros sí se reproducen, pero son tercos. Dicen que los burros son burros porque son burros. No, son burros porque es difícil forzarlos a hacer algo que consideran contrario a sus intereses o a su seguridad. El burro no es tan burro. Si al burro no le interesa ir para allá, no va. O porque se siente inseguro o no le interesa ir. Por eso usan ¿qué? Órale. Y órale entre las orejas. Y decía mi amigo Francisco de la Rosa que no hay burro flojo para la casa. ¿Por qué le decía? ¿Por qué dices ese dicho? No, dice, porque mis trabajadores están igual que los burros. ¿Pero por qué, Francisco? Ser respetuoso, el que me caía mal, que luego se volvió uno de mis mejores amigos. Dice, porque yo en el rancho tenía burros y para llevarlo al agua, burro, lo teníamos que forzar. Pero una vez que él sabía que se tenía que regresar, se iba solito y llegaba a la casa. Dice, estos son mis trabajadores, son las 5:30 y ya se quieren ir a ¿qué? A la casa. Dicen, no hay burro flojo para la casa. Los burros cuando se sienten seguros regresan, y no los forzas. Y dice que nosotros somos tercos, el ser humano es terco. Pero la palabra, ahí les va para ir concluyendo. La palabra terquedad es esclerosis, o escletos, o escleretos, que donde viene nuestra palabra
Esclerosis. ¿Sabes lo que es la esclerosis? Dureza. Dureza. Esclerosis es ser duro. ¿Tú sabes que mientras más nos ponemos viejos se están endureciendo algunas partes de nuestro cuerpo? ¿Sí o no? Ya no rechina todo. ¿Sabes que los tejidos y algunas válvulas importantes del corazón se van a poner duras? Tenemos un hermano que amamos mucho, ¿verdad? Antonino. ¿Qué le declararon en sus válvulas? Calcificación completa de sus válvulas del corazón. Le dijeron literalmente ya no sirven. Ocupó un bypass porque estamos pidiendo donadores. Porque se pusieron sus arterias, ¿cómo se pusieron? Duras. Ya no funcionan. Dice aquí, por tu terquedad, pero ahí dicen que somos tercos. Pero a causa de tu terquedad o tu dureza y de tu corazón no arrepentido. El problema es la dureza de corazón de la gente. Mi dureza. Duro de corazón. No ocupamos un cateterismo, ocupamos un cambio de corazón. Dijo el Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos o mandamientos y obedezcan mis leyes. Y esto sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. No nos arrepentimos porque somos tercos. ¿Cuál es el peligro? Y ya termino. ¿Sabes qué estamos acumulando si no nos arrepentimos verdaderamente? Si no hacemos caso a su bondad, tolerancia y paciencia, estamos acumulando cosas peligrosas. Y aquí dice que es lo que estamos acumulando. Estamos acumulando ira. Termino. Piensa en los acumuladores. ¿Alguna vez has escuchado o visto un programa de acumuladores? ¿Qué es lo que acumula la mayoría de estas personas? ¿Cosas que sirven? Casi puras cosas inservibles. Es más, la mayoría acumula basura. Y dice que estamos acumulando ira. Estamos acumulando ira. Y 3, un día en la historia de la humanidad habrá un juicio. Ponte de pie, por favor. El problema de los moralistas, ¿verdad? Número 1. Número 2, vimos la alternativa, ¿verdad? Para el hombre arrepentirnos. Y 3, el problema es que somos duros, somos tercos, somos necios. Sin embargo, hay una promesa de parte de Dios. En Efesios dijo que Él iba a mandar que nos daría el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que si queremos, Él mandaría el Espíritu Santo a nuestra vida para ayudarnos a vivir de manera diferente. Y no es por asustarte, pero algo que quiero terminar con esto es lo siguiente. No sé si está alguien del piano. Ayúdame, por favor. Anita, mija, gracias. Y la aplicación hoy, antes de irnos, y es para todos nosotros. Cuidado con el juicio que emitimos sobre otras personas. Amén. Porque cuando tú enjuicias o condenas a otros, dice Pablo, te condenas a ti mismo. Y no vamos a escapar del justo juicio de Dios. Y te tengo una noticia. Vas a ir a juicio. Voy a ir a juicio. Vamos a ser enjuiciados, según la Biblia. Puedes creerlo o no creerlo. No pongo esto para que tú creas lo que estoy diciendo. Es que Pablo dice, ¿tú crees que vas a escapar del justo juicio de Dios? ¿Crees que vas a poder sobornar un día a Dios y que vas a evitar al fiscal? ¿Y que un día estarás delante de Él, de su presencia como el juez justo? ¿Y tu nombre será anunciado en la eternidad? Y dirán, dame el expediente de Saúl Vázquez. Y hay un acusador todavía, un fiscal acusador, que todos los días me acusa. ¿Sabes quién es? El diablo. Pero hay un abogado. Hay un abogado. Yo estoy representado por el mejor abogado. Y es Jesús. ¿Cuántos justos hay aquí? Sí, Lupita, bien dicho. Antes, ninguno. Pero hoy,
Yo he sido declarado justo. ¿Cuántos justos hay aquí que han confiado en Jesús, en su abogado? ¿Cuántos justos hay aquí? Levanta tu mano en alto. Si tú nunca has confiado en este juez, gracias, porque Jesús dijo, ahora yo los declaro justos. Eso dice la Biblia. Si tú confías en Jesús como tu único y suficiente Salvador, la justicia de Jesús, ¿sabes a quién te la da? A ti. Y cuando llegue el momento del expediente y el juez justo abra mi expediente, ¿sabes cómo va a estar mi expediente? No debe nada. No debe. Alguien pagó la fianza. Alguien tomó mi lugar. Y Jesús dijo, yo limpié ese expediente. ¿Y qué me va a decir el Padre? Bienvenido, pasa al gozo de tu Señor. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Tu juicio puede llegar más pronto de lo que nos imaginamos. Por eso te digo en el nombre de Cristo, arrepiéntete y confía única y exclusivamente en Jesús. Cierra tus ojos. Mi llamado cada semana será, si tú nunca has confiado en Jesús, hoy es el día. No te estamos invitando a que te unas a una religión, te estamos invitando a que conozcas al juez justo y al abogado que es Jesús, porque dice la Biblia que Él será el juez. Y ese juez que es Jesús ya no te enjuiciará a ti si has confiado en Él. Te dirá, eres de mis ovejas, bendito del Señor. Si no, tú nunca lo has hecho, hoy te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas, que confieses tu pecado y que creas en Él. Puedes hacerlo aquí en tu casa, platica con alguno de nosotros, no te vayas. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declaró a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Y ese es Jesús. Confía en Jesús, amigo, amiga. Si tú crees que has sido cristiano, pero solamente has sido un moralista, hoy te pido en el nombre de Jesús que dejes tu moralidad a un lado y vengas al trono de la gracia y confíes en Jesús. Cierra tus ojos. Hoy es el día de la salvación. No estás viniendo a una nueva religión, estás viniendo a los pies de Jesús. Es confiar. Es como sentarte en una silla y sentarte en ella y confiar. Es ir a los brazos de Jesús. Es decirle, yo creo que en la cruz del Calvario pagaste por mí. No estuvo más nadie más que Jesús. No hubo una religión, un pastor. No hubo un santo, no hubo una virgen. Fue Jesús de Nazaret. Y Él pagó por ti. Y arrepentirte es confiar en Él y caminar en forma diferente bajo lo que Él dice que debas de vivir. Y Él dijo, no te apures. Tú no vas a poder, pero yo te digo y te prometo una cosa. Te voy a acompañar todos los días mientras llegas a casa. No estás solo. No estás sola. Señor, queremos beber de ti. No podemos justificarnos por moralistas que seamos. Somos tercos y necios, Señor. Pero solo tú puedes cambiar nuestro corazón. Glorifícate, Señor. Exáltate, Señor. Y salva, Señor. Como lo hiciste con nosotros. Porque aquí hay muchos justos. Porque son revestidos de tu justicia. En el nombre de Jesús. Lo decimos de una...